Esta es una historia de vida y mucho aprendizaje, cuando existe el verdadero amor realmente entre un hombre y una mujer. No nos dejan de llegar, gracias a todos ustedes, grandes historias que nos dejan sin aliento. En esta ocasión, don Joaquín López, viudo de Sarita Contreras, son los protagonistas de esta tan cautivante historia, donde don Joaquín tuvo la necesidad de vender leña junto con su esposa en las orillas de la carretera para solventar los gastos venideros de una enfermedad crónica y mortal de doña Sarita. Pero en la búsqueda de tan preciado mineral dentro de los extensos territorios de los grandes bosques de Zitácuaro, Michoacán, don Joaquín descubrió lo que todo ser humano desea: el tan valorado metal de oro, en formas no muy peculiares. Solamente queriendo liberar de sus raíces de un viejo árbol quemado, seguramente por un rayo, los trozos de leña que le servirían para su venta. Aquí esta maravillosa historia de entrega y amor y recompensa. Nos adentraremos a los años de 2007 en las orillas de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, México. Don Joaquín, de 64 años, toda su vida trabajó en el campo sembrando frijol, chícharos y chayotes, siempre con sus familiares, entre hermanos, compadres y primos. Pero a estos mismos les empezó a ir también, y la avaricia del dinero y las tierras los carcomieron, y tuvo que dejar de trabajar con ellos, pues ya la paga era muy raquítica. Él apenas tenía un pequeño terrenito en las afueras de Zitácuaro, donde vivía muy modestamente, apenas con lo necesario, pues cuando era joven y fuerte nunca pensó en que los años se le vendrían encima y ya no tendría fuerzas para trabajar. Tuvo un solo hijo, el cual se le fue a los Estados Unidos muy joven y se olvidó de sus padres. Se casó a los 14 años con doña Sarita, que conoció en Uruapan, Michoacán, en el Parque Nacional. Siempre dijo que fue amor a primera vista, y desde ese momento jamás se separaron. Ella, siempre muy trabajadora, se quedó con las ganas de tener más hijos, pero su matriz ya no soportaba ningún embarazo, y a los pocos años, después de su primer hijo, le detectaron cáncer en la matriz, cosa que por supuesto los decepcionó, pero el gran amor y paciencia de los dos los hizo seguir adelante como pareja, y sobre todo a enfrentar esa situación de crisis de una enfermedad mortal que acortaba día a día la vida de la señora Sarita. La situación económica era cada vez más compleja, y ahora con la enfermedad de Sarita aún más, pues al principio contaban con el seguro que uno de sus compadres le había otorgado a don Joaquín, pero después de unos años hasta eso le quitó a todos los que laboraban con él. Y como la enfermedad seguía su evolución, don Joaquín y doña Sarita tuvieron que optar por realizar varias actividades para poder así solventar los medicamentos, gastos y doctores que mes a mes les causaban estragos en su pequeña economía. Comenzaron haciendo de todo, vendiendo jugos, dulces. Incluso doña Sarita ayudaba a las labores domésticas de amigos y conocidos por ahí cerca. Un día de invierno, a principios de diciembre, los fríos de Michoacán son muy poderosos y muchos acostumbran todavía a calentar sus hogares con la tradicional y antiquísima forma de la hoguera con leña fresca. Don Joaquín, siempre que se avecinaban estas épocas, salía a caminar largas jornadas de tiempo entre las montañas y laderas de ese vasto territorio de bosques, buscando siempre árboles caídos,
trozos de ramas y arbustos secos para llevarlos a su casa y así poder pasar un buen invierno lo más cálido posible. Es cuando un día en este trayecto se topó con un señor, el cual le dijo que si le vendía un poco de leña, pues él ya no podía ir a recolectarla por su avanzada edad. Don Joaquín con gusto no se la vendió, sino que le regaló toda una paca de leña. Llegando a su casa le comenta a Sarita de que ahora en adelante va a vender la leña de que recolecte, diciéndole a ella cómo no se le había ocurrido antes. Pues todavía hay mucha gente que necesita quemar leña para calentar sus hogares. Al día siguiente, los dos ya estaban vendiendo sus preciados montones de leña en las orillas de la carretera. Así pasarían otros 2 años más, entre venta de leña, dulces y jugos, cuando doña Sarita se desmaya en su propia casa. Don Joaquín les llama a sus vecinos y estos a una ambulancia, donde lamentablemente Sarita muere a causa de su avanzado cáncer en la matriz. Ese mismo año y a finales de noviembre, don Joaquín, con todo y su dolor y tristeza, tiene que ir de nuevo por tan valorados troncos, pues los gastos fúnebres no se hacían esperar, pues quedó debiendo una fuerte cantidad, todavía entre doctores y medicinas, y ahora entre panteón y sepelio lo obligaban a trabajar el doble. Don Joaquín no encontraba buena leña y es como se adentra a nuevos caminos. Es cuando una pequeña ladera inclinada observa lo que fuera un árbol roto, semi-caído y una parte de este como que si alguien o algo lo hubiera quemado. A don Joaquín se le hizo raro esta escena, pues no es muy común ver a árboles quemados por esas zonas, y él sabe que si está así, que es lo más seguro, es que un rayo lo hubiera partido en dos y haberlo quemado. Esto lo vio como una oportunidad, pues todavía había una gran parte del árbol que se podía salvar que no estaba quemada. Don Joaquín procede con su filosa hacha a dar precisos golpes, desquebrajando cada vez más buenos pedazos de troncos. Pero fue cuando en uno de esos fuertes golpes el hacha se le atoró, que tuvo que ayudarse con sus 2 piernas subiéndose al mango del hacha para así liberarla. Y fue cuando todo ese pedazo de tronco se salió y liberó de golpe todas sus raíces también, y dejó ver entre las demás raíces sin quemar lo que fuera 2 vasijas de color amarillo. Don Joaquín, al ver esa escena, tomó esas vajillas y vio que no había nada en su interior, solo tierra. Pero el tamaño de estas era una de 2 litros y otra de 1 litro, con unos relieves grabados tipo españoles y líneas arabescas, que le impresionaron tanto que todavía no sabía exactamente si eran de oro verdadero o algún otro tipo de metal amarillo. Don Joaquín era muy desconfiado, pues los años vividos y sufridos lo hacían un hombre con muchas reservas. Las vasijas las guardó en un morral viejo lleno de tizne de carbón para disimular, y se dirigió en un camión hacia el centro de Zitácuaro, yendo a la primera joyería que se le topó enfrente, pues él lo que quería es que le hicieran una prueba para ver si en verdad eran de oro aquellas vasijas. Después de ver cómo aplicaban diferentes químicos y raspándole en su interior y exterior, proceden a pesarlas. La señorita que lo atendió amablemente le confirmó lo que él temía que no fuera, pues en su interior conservaba esa esperanza de que aquellas vasijas en verdad fueran de oro puro, las cuales y con gran dicha escuchó la voz de aquella señorita diciéndole: «Señor, sus 2 vasijas son de oro de 24 quilates, la más grande pesa 1 kilo 980. y la más chica 1 kilo 230 gramos. En total tiene 3 kilos 210 gramos de oro puro. ¿Qué desea hacer con ella, señor?». Todavía le pregunta a la señorita a don Joaquín, que no pudo responder. Y tartamudeando le dijo: No sé todavía, señorita.
¿Cómo cuánto pueden valer? Le voy a hacer un presupuesto conforme al precio de oro hasta el día de hoy de la más chica, le contestó la señorita. Don Joaquín, al escuchar esas cantidades, el mundo se le vino encima, pues puros sentimientos encontrados tenía en su interior. Ya no tenía a su esposa que tanto quiso, de su único hijo no sabía nada y ahora la vida le regalaba un verdadero tesoro, pero él estaba completamente solo. En ese momento sale el dueño de la joyería, quien es el que nos confió esta maravillosa historia. Lo invita a pasar a su casa de al lado. Don Joaquín acepta, pues el dueño de una joyería tenía más de lo que él traía cargando y le dio la confianza necesaria para que éste le confiara todas sus travesías y aventuras de esas 2 vasijas de oro puro, el cual le comentó que esas 2 vasijas seguramente eran de los españoles de una época muy lejana, porque los relieves eran de una calidad extraordinaria y su valor se incrementaba al 500% por ser casi una reliquia y muy rara, pues son piezas importadas que no suelen existir en México, las cuales estas mismas fueron vendidas como antigüedades a un museo de Estados Unidos por una muy buena cantidad en dólares. Don Joaquín, hoy a sus 78 años, vive tranquilamente en su mismo pequeño terreno, pero ahora construyó una pequeña casita al gusto de su amada señora Sarita. Y ahora se mantiene de las rentas de 4 cabañas que pudo construir pegado también a su terreno, entre esos bosques de hermosos árboles. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. ¡Hasta pronto!